Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos las gracias por concedernos estar aquí nuevamente, mi Dios, y ser partícipes de un culto más a tu nombre, recordando, mi Dios, que solo tú eres digno de toda gloria y toda alabanza, Señor, y recordando asimismo que nosotros somos los que estamos en necesidad, Señor. Así que venimos con la disposición de nuestro corazón, te adoramos, te alabamos, Señor. Y en este momento te pedimos que pues abras nuestro entendimiento, que podamos comprender, que podamos entender tu palabra, y que a través del alimento espiritual que el Espíritu Santo ha preparado para nosotros en esta tarde, comprendamos tu voluntad, Señor. Te damos las gracias entonces, poniendo nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Después de explicar, hermanos, algo todavía con mayor peso de ambigüedad, que fue la promesa hecha a Abraham, Pablo le dice a los hermanos en las iglesias en la región de Galacia el porqué, el fundamento con el que llegan los maestros judaizantes se desarman al estudiar las Escrituras. Porque ellos, hermanos, sin ser judíos, se estaban condicionando a algo que estaba establecido para el pueblo judío. Algo que ni los mismos apóstoles ni el liderazgo de la iglesia en Jerusalén estableció que era requisito para las iglesias gentiles. Ya la iglesia lo había determinado. Ya la iglesia había mandado a las iglesias gentiles una indicación de cómo podían proceder ellos y de cómo incluso la misma iglesia, hermanos, en ese concilio de Jerusalén, llegan a un acuerdo único. Y dicen, bueno, entonces Pablo y Bernabé sean enviados a la incircuncisión. Mientras nosotros, el que está hablando es Jacobo, el pastor de la iglesia, nosotros seremos enviados a la circuncisión. ¿Qué significa eso? Allá donde vaya Pablo, que son iglesias gentiles, no hay necesidad de prácticas a la ley. Nosotros vamos a ir con nuestros compatriotas, así que no hay ningún problema en eso. Y como sabemos, no contentos estos maestros que presentaron credenciales falsas, llegaron a Antioquía de Siria, donde estaba Pablo, donde visitó Pedro, y estaban llegando a la región de Galacia para hacerles saber que era necesario regresar a la ley de Moisés. Y entonces Pablo les dice, ¿saben qué? Les voy a hablar de algo todavía más antiguo que la ley de Moisés. Les voy a hablar del pacto hecho con Abraham y del peso que tiene previo lo que Dios prometió antes siquiera de que la ley fuera entregada. Y entonces habla acerca de esa promesa hecha, de esa herencia que hay para los hijos de Abraham. Pero ya explicó quiénes son los hijos de Abraham. Y según el apóstol Pablo, son aquellos que son hijos de la fe. Abraham le creyó a Dios. Así que un creyente verdadero, hermanos, un cristiano genuino, es más hijo legítimo de Abraham que los mismos que descienden del linaje de sangre. Y así lo deja claro el apóstol. ¿Quieren ser hijos de Abraham? Entonces hay que creer en la misma forma que lo hizo Abraham, aún sin ver, aún sin recibir, pero ya creyéndole a Dios. Y entonces viene el complemento, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Recordemos que le está escribiendo a una comunidad judía que está ahorita, hermanos, bombardeada por información religiosa y cultural que no es propia, y que su fundamento era la ley. Entonces les dice, si todo va más allá antes de la ley, viene la pregunta, ¿para qué sirve la ley? ¿Cuál es el objetivo de la ley? Pero Pablo explica y da la respuesta. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue
promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Para qué sirve la ley entonces? Dice, fue añadida. Antes de la ley fue la promesa. Y la promesa que venía de Abraham, hermanos, era la de un Salvador que iba a ser de la simiente de Abraham para que todas las naciones alcanzaran salvación. ¿Qué es lo que hace entonces la ley? La ley revela, hermanos, desenmascara nuestra realidad. Porque a través de la ley nos damos cuenta de lo que es pecado y de lo que no es pecado. Así que la ley, hermanos, vino a ser un refuerzo maravilloso para comprender y revelar nuestra realidad y nuestras circunstancias. Entonces, para aquellos que pudieran decir, bueno, entonces la ley choca contra lo que está prometido, claro que no. De hecho, Pablo se anticipa a aquel comentario que pudieran decir, entonces la ley y la promesa chocan. Pablo dice, no, porque fue hecha una promesa para tener esperanza y caminar en fe. Pero viene la ley y nos demuestra la incapacidad que tenemos nosotros por nuestras transgresiones. De tal manera que la ley nos deja en claro el por qué es necesaria la promesa del Salvador. Entonces esto va de la mano. Pero Pablo les está dando el orden para que puedan creer y no solo caer en un engaño religioso. Porque ese era el problema. Fue hecha la promesa y fue ordenada nueva por medio de ángeles, que la palabra ángel es mensajero, recordemos, ángelos en el griego mensajero, fue dada por varios mensajeros para que alguien llegara y la entregara. Dice después, y el mediador no lo es de uno solo, no fue uno ni fue para uno solo. Lo que sí es uno es Dios, el Dios que dio la promesa, el Dios que dio la ley y el Dios que provee la salvación es uno solo. Así que no hay ninguna contradicción en esto. Queremos estudiar la ley, hermanos, para nosotros como iglesia, qué importante es el Antiguo Testamento, y lo leemos y aprendemos. Y nos damos cuenta de lo que Dios... De hecho, la predicación en la mañana, si usted puso atención, se dará cuenta que estaba en el Antiguo Testamento. Pero de la misma forma, Pablo dice, si el Antiguo Testamento no te está apuntando a Cristo, nos hace falta sentarnos y estudiar completamente el contexto de la Biblia. Porque el tema central, aunque no lo quiera aceptar las raíces hebreas, hermanos, el tema central de la ley, de la Tanaj, del Antiguo Testamento, resulta que es Jesucristo. Es la esperanza dada desde el principio. Así que Pablo hace hincapié en esta parte. Si nosotros entendemos la ley, nos vamos a dar cuenta que la ley fue dada para protegernos y cuidarnos de nuestros mismos pecados. En la escuela dominical se acordará que analizamos cuando fue creado el universo y solo existía una sola ley. ¿Se acuerda cuál fue esa ley? ¿Cuál era la única ley que existía en el huerto del Edén? No comer del árbol, esa era toda la ley. Y hablaba, hermanos, para protección, para cuidado y para hacerles saber lo que es la desobediencia y la lealtad a Dios. ¿Qué tan leales somos? La ley, hermanos, sigue teniendo la misma función, dejar en claro, hermanos, que para nosotros humanos es insuficiente nuestra capacidad para poder salvarnos. Entonces entra la bendita promesa de Dios de un mediador. Así que la ley no está mal. El problema es cuando descuidamos el peso que tiene la promesa. Y la promesa no era algo, la promesa era alguien. La promesa era Jesucristo. Por eso dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, hasta que llegara Jesús. ¿Por qué? Porque ahí es donde, hermanos, en la cruz fueron clavadas todas nuestras acusaciones que hacía la ley de nuestros pecados, hasta Jesucristo. Así que cuando entendemos bien la ley, hermanos, el Antiguo Testamento no hace otra cosa más que apuntarnos a mirar a Cristo en la cruz del Calvario, tomando por castigo de la misma ley nuestros pecados. Entonces la ley cumple su función en Cristo. Dice después, luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Se fijan? Aquí ya estaba anticipándose a esa contradicción. La ley es contraria a las promesas de Dios. Pablo dice, en ninguna manera. En ninguna
manera, porque si la ley si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley no tenía la cualidad ni la capacidad, ni el objetivo de salvar. Si así fuera, seguiría siendo de la misma manera con el peso. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La Escritura lo encerró, lo clasificó todo. ¿Sabe cómo? En pecado. Entonces significa que somos malos, hermanos. Sí. No hay justo, dice Pablo en Romanos, ni aún uno. David dice: contra ti solo he pecado, en pecado me concibió mi madre. Sí, hermanos, la ley es atinada, es acertada, es de Dios, claro que sí, porque todo quedó marcado ahí. Pero viene la promesa en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para los que creen. ¿Qué hizo justificado a Abraham? Que creyó. ¿Qué nos hace justificados a nosotros gentiles? Que creemos en Jesucristo. Pero antes que viniese la fe, y si lo dice antes que empezáramos siquiera a creer, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. No había esperanza, hermanos. La ley era perfecta y la ley decía: culpables. Hermanos, Ezequiel dice: el alma que peca debe morir. Esa es la ley. Esa es la ley. Ahora, pero dice todavía: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. De manera, hermanos, que la ley ha sido, la palabra que aparece aquí como ayo es, la idea es un maestro que enseña, un maestro a alguien inocente. De hecho, la palabra griega que aparece aquí es paidagogos, de donde se deriva la palabra pedagogía. Entonces, habla de aquel que está enseñando a un niño. Esa es la idea. Ha sido quien nos ha guiado la ley, pero ¿cuál ha sido el objetivo de la ley? Según el apóstol Pablo, y Pablo era maestro de la ley, el objetivo de la ley era guiarnos a Cristo. Por eso es tan incongruente, hermanos, que estos movimientos se basen, anulen incluso el concepto de Jesucristo de sus vocablos, diciendo que no ha llegado todavía el Mesías, que tenemos que regresar a la espera de lo que hacía Moisés. Qué interesante es, porque a través de los libros, hermanos, 39 libros que conforman el Antiguo Testamento, Jesucristo se hace presente en cada uno de esos libros. Jesucristo es revelado de maneras hermosas, hermanos, en cada uno de esos libros. Así que una persona que se sienta a estudiar la Escritura se va a dar cuenta que Jesucristo es la esencia de todo lo que está escrito aquí. Y Pablo lo dice de esa forma, para que la ley cumpla su objetivo de revelar nuestra condición de pecado, pero la ley cumple su objetivo porque a través de la ley es presentado Jesucristo como justificador. Porque ciertamente, hermanos, ninguno de nosotros tiene la capacidad de salvarse. Necesitábamos la promesa hecha previa a la ley. No olvidar la promesa hecha antes de la ley. Valorar la promesa hecha antes de la ley. Porque cuando llega la ley fue añadida a causa de nuestras transgresiones. La ley nos hace saber nuestra necesidad de Jesucristo. Así de perfecta es la palabra, hermanos. A mí, hermano, leía esto y no cesaba de dar las gracias a Dios por habernos regalado también el Antiguo Testamento, porque está saturada de Jesucristo, porque nos hace saber que Jesucristo, hermanos, es nuestra esperanza. ¿Cuánto se habló de la llegada del Mesías? ¿Cuántos años se sufrió por la llegada del Mesías? Para que cuando llegue el Mesías diga: no, ¿saben qué? No es suficiente. Dígame si no parece ridículo eso, perdón el término. Pero entonces, ¿para qué seguir esperando? Llegará el Mesías y no cumplirá las expectativas de la humanidad. Porque estamos tratando de encajar al Mesías a nuestro criterio, sin darnos cuenta que todo lo que está escrito del Mesías, hermanos, se cumple perfectamente en la persona de Jesucristo. Y Pablo, hermanos,
Pablo era fariseo, el hebreo de hebreos, el fariseo de fariseos, el que aplaudía y perseguía a cristianos. Fue confrontado por Jesucristo y tuvo que entender que todo lo que él había creído en la perspectiva de la ley estaba perfectamente en armonía con aquel que lo humilló y lo mandó a tierra. Pablo cayó de rodillas al suelo. ¿Quién fue el que derribó el orgullo de este hombre? Jesucristo, aquel de quien Pablo no conocía a pesar de ser maestro de la ley. Una vez que entiende eso, hermanos, Pablo hace una lucha constante para decirle a la gente: sí, es importante la ley, usen la ley, y se darán cuenta que la ley lo que hace es revelar nuestra condición. Y se darán cuenta que la ley lo que hace es revelar nuestro corazón y revelar nuestra necesidad. Y lo que hace la ley es confirmar una promesa de esperanza para todo el mundo. La promesa que Dios le hace a Abraham, hermano, apunte esto, no se le olvide. La promesa, el pacto que Dios hace con Abraham, no es hacer una raza de gente, una raza de humanos que iba a ser la preferida y la escogida, ¿verdad? Entonces ellos ya en automático, por ser judíos, son salvos. Hermano, Jesús les dijo: si no han creído que yo soy, se lo dice a los judíos, en vuestros pecados moriréis. Se lo dijo a los judíos. ¿Cómo no se iba a molestar Pablo si de repente llegan estos maestros y le dicen a los cristianos en Galacia que tenían origen de Francia, de Galia? Por eso el término Gálatas, ¿se acuerdan? Tienen que hacerse judíos. Pablo explota: ¡oh Gálatas! Insensatos. No se han encontrado con lo que está escrito. Porque cuando descubren la ley, se dan cuenta que hay una diferencia. 25 dice: pero venida la fe, hablando de lo que es Jesucristo tal cual, ya no estamos bajo algo, ya no necesitamos un pedagogo como si fuéramos niños que nos ande trayendo, en este caso, la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso fue lo que nos regala la ley, darnos cuenta de que en Jesucristo hay salvación. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo. Lo que voy a decir es simple. Aquel que ha creído en Cristo y que ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, en la mañana en la escuela dominical hablamos del bautismo, dice: de Cristo estáis revestidos. Que su testimonio, que su conducta demuestre su amor, su fidelidad plena en Jesucristo. Y mire esto. Ya no hay, ¿con qué empieza? Judío. Ese era el problema, ¿saben qué? No importa, no hay judío, luego no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. No les sirve de nada regresar y pretender ser judíos, porque en Cristo eso ya no tiene ningún peso. Cualquiera que es cristiano, cualquiera que ha creído en Cristo, es uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, mire esto, linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La promesa de salvación hecha en Abraham también es para nosotros que somos mexicanos. Y gracias a Dios por ello. Porque el peso glorioso que está en la Escritura nos revela el plan perfecto de Dios. Ya no hay griego, ya no hay judío. No te preocupes si es que no estás guardando las fiestas judías. Jesucristo es nuestra Pascua. Jesucristo es nuestra fiesta de las cosechas. Jesucristo lo es todo para nosotros. Ahora, usemos la ley, sí, para cuidar, hermanos, de nuestro testimonio, de nuestra conducta. Pero nuestra dependencia, nuestra salvación está totalmente en Jesucristo, y no le agregue más. No le agregue más. Porque al poner algo más, estamos diciendo que lo que hizo Jesucristo no fue suficiente. Y entonces, como Pablo, vale la pena enojarse, porque estamos haciendo menos el sacrificio perfecto de Jesús. Así que Pablo nos deja una lección muy interesante. ¿Para qué sirve la ley? Claro que
sí. En nuestras fechas, en nuestros días, la ley es importantísima. Pero la ley nos lleva a Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos concedes estar, Señor, estudiando esta preciosa carta que esclarece mucho, mi Dios. Líbranos, Padre, de la ignorancia, de la indiferencia, mi Dios, para pues no apropiarnos el título que Pablo le da a los Gálatas, insensatos. ¿Por qué? Porque ignoramos lo que está en la Escritura, no estudiamos, mi Dios. Así que danos esa hambre por tu palabra, esa necesidad de pasar el tiempo en tu palabra, de no dejar pasar un día sin estudiar tu palabra, mi Dios. Y que podamos de esta forma comprender cuánta bendición, cuánto poder existe en tu palabra. Por tu palabra fue creado el universo, por tu palabra, Señor, existe una promesa, y por tu palabra, Señor, nosotros que hemos creído hemos sido salvos. Todo ha sido por ti, y si es por ti, entonces todo es para ti. Toda la gloria sea solo a ti, Señor. Gracias por concedernos estudiar esta carta, Señor, los cultos vespertinos. Te damos las gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.